Y como todos los miércoles en este horario acaba de llegar ya el espacio de educación a distancia y la tenemos acá a nuestra querida compañera Marcela Gato. Hola Marce, ¿cómo va? Buen ¿Cómo día. estás, Marce? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Muy bien. Acá estamos. Muy bien. Bueno, En la aquí lucha estamos. permanente. Que es cruel y es mucha. Exactamente. Mucha. Pero acá estamos, ¿eh? Siempre. Con la fresca. Exactamente. Empezó la fresca. Y empezó lindo, ¿eh? Empezó lindo. ¿Me estoy equivocando? No, me estoy equivocando. ¿Te Seguimos estás en otoño. equivocando? Bueno. Seguimos en Sí, otoño. hasta el 21 No, de hasta el junio 21 de seguimos junio. en Pero seguimos otoño. en Sí, otoño. exactamente. Pero Muy bueno, bien, muy bien. pero ya son épocas de Sí. frío, no son épocas que Ya está. tengan que ver. No hay vuelta así que- atrás. Bien, ¿qué nos trae, compañera, hoy? A ver, primero vamos a decir que el 30 de mayo es Sí. como una fecha que la tenemos que agendar. Así como es una fecha límite para dos situaciones de educación a distancia. 30 de mayo, 30 de estamos mayo. hablando del viernes 30 de mayo. El viernes 30 de mayo. Bien, Agendamos perfecto. bien 30 de mayo. Listo. No el otro. No, el otro. Tenemos una obviamente. semanita más. Sí, claro. Hasta el 30 de mayo, no solo todas las carreras de educación a distancia, sino todas las carreras de UNDAV, es la fecha límite para la inscripción a carreras para iniciar el segundo cuatrimestre Correcto. del 2025. Correcto. Entonces, vamos a recordar que para educación a distancia, ya desde el año pasado, Ujú. los y las aspirantes que estén interesados en cursar una carrera de distancia y que vivan a más de 50 kilómetros y no se puedan acercar personalmente a entregar la documentación, Ujú. ya no es necesario tampoco que la manden por correo, sino que la pueden hacer de manera digital a inscripciones@undab.edu.ar. Repetimos. inscripciones@undab.edu.ar, la Perfecto. documentación que hasta hace, no sé, 6 meses la Claro. tenían que enviar por correo postal y ese Claro. era un tema también, porque si faltaba un sello, porque le falta una Sí. certificación, porque Había que devolverlo, no mandé volverlo. la foto, etcétera, etcétera. Así que ahora se resuelve vía mail y Bien. eso está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Desde la Secretaría Académica se agilizó mucho Perfecto. esa acción. Bueno, entonces vamos a recordar que las carreras a distancia para inscripción abren todas las carreras a distancia de pregrado y grado para Bien. el segundo cuatrimestre y las vamos a recordar para que tengamos en mente cuáles son. Por favor. Tenemos la Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, la Tecnicatura en Intervención Sociocomunitaria, la Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación, la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz, la Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene de la Industria Mecánico-Automotriz, la Licenciatura en Gerencia de Empresas y 2 ciclos de complementación curricular, uno en Museología y Repositorios Culturales y Naturales y el otro en Comunicación Política, que se accede a la Licenciatura en Comunicación Política. O sea, Bien. todas estas carreras tienen inscripción abierta hasta el 30 de Sí. mayo. Excelente. Pasamos a otro tema que también tiene fecha límite para el 30 de mayo, para A acá les ver. cuento un poquito. Ujú. Ustedes saben que, saben, o si no les cuento, así como las radios de universidades tienen una red. Claro, es La- Aruna, nuestra Aruna, bien, agrupación bueno, de radios universitarias nacionales Las áreas argentinas. de educación a distancia También de hay las una universidades red. públicas tienen una red que se llama Rueda, Ujú. que es la red universitaria de... Perdón, Ahí va. me estoy escapando. Sí, del micrófono. No, bien, bien. La Red Universitaria de Educación a Distancia, Correcto. que data de 1990, su fundadora fue Edith Litwin, una Ujú. reconocidísima fundadora de esta modalidad, es una pedagoga, bueno, que es muy reconocida y que nos formó, formó a muchas generaciones Bien. en esto. Bueno, les cuento que la Red Universitaria de Educación a Distancia cada 2 años hace un seminario internacional que es como un congreso donde todas las universidades o aquellas personas que nos dedicamos a educación a distancia o a la educación mediada por tecnologías Ujú. o que somos docentes, también de equipos no docentes o cualquier profesional que esté interesado en presentar un trabajo o asistir tanto como expositor o como participante en este congreso, puede asistir. Esto va a ser el 19 y 20 de noviembre en la Ajá. Universidad Nacional de Rosario. También se va a hacer de manera híbrida para aquellos que no puedan viajar, pero está la inscripción abierta. Es un hermoso espacio que dura toda una jornada. Son 2 jornadas, donde se intercambian experiencias, trabajos, mesas, Ujú. conferencias con gente muy reconocida del campo del conocimiento de la educación a distancia. Bien. Así que les voy a contar solamente para que tengan en cuenta
que hasta el 30 de mayo se extendió, porque la fecha límite había sido el 15 de mayo, pero se extendió hasta el 30, y los ejes sobre los que se puede presentar trabajos, ¿sí? Bien. Hay 5 ejes temáticos. Uno es innovación pedagógica y tecnológica en educación a distancia. Ajá. El otro es hibridación y convergencia de modalidades de enseñanza, modelos híbridos, modalidades, la convergencia entre presencialidad y educación a distancia, formación docentes, prácticas de alfabetización digital. El tercero es recursos educativos abiertos y acceso al conocimiento. Esto tiene que ver con todos los recursos educativos que se producen para el dictado de las carreras a distancia, pero además la producción de recursos digitales didácticos para cualquier carrera, también presencial, para cualquier formación. Correcto. Gestión institucional y políticas académicas y trayectorias estudiantiles que tienen que ver con las iniciativas de educación a distancia, en función de generar estrategias de comunicación y acompañamiento para el sostenimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes. Así que bueno, son 5 ejes donde se trabaja mucho desde las áreas de educación a distancia, así que nada, es una buena oportunidad para el intercambio de conocimientos y entre colegas, claro, ¿no? claro. Así que bueno, Interesante. todos Sí, sí. y todas invitados, los y las docentes investigadores que les interese en alguno de De estos todas temas las o que estén carreras, trabajando de todas las carreras. Bien, Así bien, que, está muy bien. bueno, eso entonces, ya pasamos la segunda info. Y ahora nada, una notita de color. ¿Se acuerdan que cuando, no sé si fue allá por el segundo programa que vine, que conté que había la primera experiencia era de 1728 de Boston, ¿se acuerda? Que fue un Sí, inglés Sí, que sí, tuvo- totalmente. que, Sí. que dijimos, ay, pero qué cosa extraña. Bueno, ahora yo buscando info sobre la historia de educación a distancia, indagando un poquito más, ahora traemos cuál fue la primera universidad en el mundo en dedicarse enteramente a la educación a distancia. Entonces yo Mira. dije, bueno, capaz que fue Inglaterra, porque es la primera persona que hizo esa experiencia. Y no, ustedes saben que fue la primera universidad a distancia del mundo, es la Universidad de Sudáfrica, UNISA. Sudáfrica. Mira. ¿Qué tool? ¿Y cómo, Mirá cómo era en vos. aquel Fundada en entonces, 1946. En ¿Cómo realidad no ¿Cómo se tenía... hacía? Bueno, en realidad en ese momento, ya 1946, seguramente estaría funcionando el tema de la radio. Claro, era lo que Claro. hablábamos la Sí, vez pasada, sí, la medios importancia que tuvo la radio en la educación Exacto. también. Claro. Algunos medios audiovisuales incipientes en ese momento, muy, muy poquito, y siguiendo, por supuesto, con el envío de correspondencia de materiales ya un poquito más trabajados, no como en 1800, pero sí fundamentalmente enviado correspondencia. Sí. Y esta universidad, cosa que me sorprendió muchísimo, tiene 1/3 actualmente de todos los estudiantes sudafricanos y la cantidad de estudiantes asciende a 250.000. Wow. Es un montonazo. montón. Bueno, Wow. así que bueno, es la primera universidad, también se le llama, de institución de educación abierta. ¿Sí? Las universidades, por ejemplo, la UNED en España, la UOC en Barcelona, también en España. Sí. Y acá en Latinoamérica y en el Caribe tenemos, por ejemplo, en 1946, el Sí. primer Instituto Federal de Capacitación de Magisterio en México ofreció ofertas de magisterio en propuesta educativa a distancia. Fue el primero en 1946. Y en 1977, en América Latina, la primera universidad con oferta educativa totalmente a distancia es la UNED de Costa Rica. Ah, ¿Sí? mirá. Bueno, y así se fueron sumando. Ahora ya hay varias universidades que son totalmente a distancia, Claro. pero bueno, en ese momento era una novedad y sí... Pero lo que toda la universidad era Toda la distancia. universidad. Mira Es vos. decir, sigue existiendo, la UNED sigue Sí, sí, existiendo. sí, claro. Es decir, Pero son ¿sigue siendo así o sí, también? Ah, mira. sí, son Sola- universidades a abiertas que distancia. solo ofrecen. Lo que pasa que la mayoría empezaron ofertando o cursos o como apoyo a la presencialidad para aquellos estudiantes que no podían acercarse, Ah, entonces correcto. generaban estrategias Claro. educativas a distancia. Ya en el 77 utilizando, sí, cuestiones más telemáticas, pero medios audiovisuales. Me imagino mucho fax, ¿no? En aquella época. También, Claro. sí, también. Y debe haber sido... Sí, después ya en los 80 se enviaban cassettes.
Claro. por Mirá, ejemplo, claro, también, claro. ¿no? Claro. Grabaciones, Ujú. así que bueno. Pero en general comenzaron no con carreras institucionalizadas, formales, sino con cursos y estrategias, apoyos a distancia para Claro. aquellos los que no podían asistir. Así que bueno, siempre fue una modalidad que promovió la inclusión de aquellos que no podían asistir. Fantástico. Repetime entonces, la primera universidad fue en Sudáfrica, ¿en qué Sí, año? En 1940. 1946. 46, Sí, totalmente a distancia. Totalmente. Y actualmente es la tercera universidad en cantidad de estudiantes. Impresionante. Con ¿Qué cantidades Qué dato. impresionantes ¿Qué dato? de estudiantes. Digo, hoy en día, tal vez con las cuestiones, obviamente, de las nuevas tecnologías y demás, seguramente debe ser más llevadero, pero hay que manejar la cantidad de 250.000 estudiantes, dijiste. Sí, Es y en una, el es año una locura. 46, ¿qué decir? Se enviaban a través de correos los trabajos. Claro, ¿se acuerdan te que cuando llegaba- contamos que había un docente, el docente británico, lo que Claro. hacía era enviar ejercicios Claro. a través de cuadernillos? Claro, y los Exactamente. Siempre se utilizaron mucho los cuadernillos para envío por Ujú. correspondencia y después el estudiante los volvía a enviar, el Claro. docente corregía y así era el ida intercambio, y por vuelta, supuesto. era un el poco ida y más vuelta, lento, El ¿no? tiempo era un poco más Oh, largo. un poco más por lento. supuesto, Claro, pero claro. Pensábamos que no hace mucho tiempo, que estoy hablando de hace 25, 30 años, enviar una postal a cualquier parte del mundo no era menos de 20 días que te totalmente. llegaban. ¿No? Así que Hoy tenemos la posibilidad de con un clic ya estamos increíble, y si uno piensa el periodo que transcurrió entre que los envíos por correspondencia imagínense, desde 1700 y pico hasta 1930 que empezaron los medios, así como a tener más injerencia en el tema Sí. educativo, ese periodo es mucho mayor a que en los últimos 30 años en que se Claro. Qué agilizó bárbaro, toda claro. la cuestión tecnológica, ¿no? Claro. Es decir, a nosotros nos parece que ya hace un montón, pero la verdad que no. En No, realidad no, el tal periodo cual. No, más históricamente amplio no, claro, no lo histórico es. es el de envío por correspondencia. Claro. Qué Qué bárbaro. maravilla. Y Qué se bárbaro. aceleró un montón desde los medios audiovisuales, radio, televisión. Bueno, en la década de los cine. 70 existían muchos los cursos por correspondencia que venían en las revistas. Sí. Exacto. ¿No? Uno totalmente. sacaba los cupones de la Sí. revista, los mandaba y uno recibía la información a través de un montón de eso. cursos Sí, sí. de todo tipo. Exactamente, de todo. artesanía, Sí, sí, de sí. oficios. Perdón, yo hice uno de detective privado. Muy me bueno. morí. Tenés que hacer una columna de eso. Quiero escuchar la Me información y lo que... Yo hice uno de detective privado en los enseñan? años Privacidad de 70 y datos. además Sí. como era menor de edad, Maravilla. cambié Tenías que la cambiar edad. todos los datos porque Claro, si no, no te cambié lo daban. exactamente, cambié Muy los divertido. datos. Muy divertido, muy bueno, muy divertido. muy bueno. Me acuerdo que en una de las cartas que recibí un elemento, Sí. adivinen qué era. ¿Qué A era? que no te Lupa. mandaron una lupa, me muero. Me muero. Muy bueno. Una lupa de plástico que era Sí. grandecita, Qué decía, lindo. color verde acrílico, me Sí. dio. Era una lupa para que uno Qué pudiera empezar a lindo. hacer Me encantó buscar pistas, como Hermoso, Sherlock. hermoso. Yo quería ser un Sherlock. Y yo quería hacer Hermoso. eso. Yo la lupa me parece que la conseguí en un anteojito, en una villique. Una de esas cosas. Pero era maravilloso. ¿Qué Digo, te parece? era genial. Yo pude hacer el curso que no me acuerdo si lo terminé, nada. Llegaron ¡Qué unos- maravilla! Sí. Curso sí. de detective. Detective privado. Sí, claro, sí, detective No, porque privado. detective puede ser No, de no. cualquier. No, No, este no. es detective No, y privado. si Yo ustedes quería ser- recuerdan, no sé, alguna vez habrán visto a su abuela o a su madre con las revistas, Por que también supuesto. que les llegaban por correspondencia, Claro. de Exacto. tejido. Claro. De tejido, de bordado, Por supuesto. de cocina ni hablar, es Por decir, supuesto. sí, todas sí, las sí. Totalmente. disciplinas. Sí, Bueno, tiene- no, y por ejemplo, las primeras, con relación a los medios audiovisuales y la primera autorización de los medios, en el año 44, en Estados Unidos utilizaban los videos dentro de la formación de soldados, de militares, Ujú. y en realidad en el marco de la guerra, pues estamos hablando de 1944, les enviaban, les difundían videos de cómo realizar prácticas Claro. de guerra a
los soldados. Sí, Así claro. que los primeros, no sé específicamente qué decían y cuál era el contenido, pero en realidad lo interesante era que el medio audiovisual llegó por primera vez dentro de la comunidad militar de Estados Claro. Unidos y a los soldados, y eso se consideró como uno de las primeras experiencias en educación Claro. mediada por tecnología audiovisual para enseñar, digamos, Increíble. una práctica militar. Tremendo. Claro, todo, Sí, todo, sí. por Y a supuesto partir que de, todo. bueno, pues todo Todo, lo que se todo, absolutamente masificó. todo. todo, era increíble. Bueno, mirá vos la Ay, historia. mirá, qué lindo. Me hiciste acordar, Bueno, notas me hiciste de acordar color. algo que yo había ya guardado en los anales de Guardaste de la lupa. conciencia. Guardaste Sí. la lupa, la Y tenés la, atrás no, guardada, la lupa esa tal la vez. debo haber perdido, pero me acuerdo que era mi primer elemento como detective Y privado. muy Alucinante. divertido. No, sí, era maravilloso, era maravilloso. Tenías que tener, necesitaba ser mayor de edad, yo tenía 14 años, 13 años, y entonces, nada, dije, puedo hacerlo, mis padres me dijeron, bueno, hacelo, Claro. pagabas una cuota, era muy accesible, no, tampoco era un costo Claro. muy elevado, y bueno, y te mandaban eso, y me acuerdo que digamos, venían todos de colores, es decir, los cuadernillos eran de colores, donde vos tenías que responder a preguntas y después enviarlas. Bueno, era todo un tema. No, sí era una cosa muy seria, ¿eh? Sí, Muy sí, seria. sí. Yo quería ser un Sherlock Holmes. Un Sherlock De Holmes. todo uno tiene aprendizaje. No, obviamente. Seguramente hay cosas que eso te Obviamente, sirvieron para la vida, por lo obviamente. menos la protección de datos seguro. Sí, Es decir, sí. algo que te haya quedado, seguramente tocaron ese tema. Sí, la verdad que ya no lo No, recuerdo, bueno, pero muchos sí, años, sí. pero- Pero sí, era maravilloso. Hacer cursos de detective por correspondencia me parecía alucinante. Muy bueno. Y después te daban el diploma. Y después te dan Ay, el Y diploma, vos lo por colgabas en la supuesto. pared, eras un detective privado. Totalmente. Así que si necesitan Me algo de acuerdo un detective privado, hablando de certificaciones, Sí. ahora pienso que nada, las certificaciones de universidades de educación a distancia, en realidad siempre tuvieron ahí como el mito de que no tenían la misma validez que hacer Es verdad, la tenés carrera razón. presencial. Me Cierto. acuerdo una serie que Tenía había ese visto, estigma. que era una precuela de, espérame, ahora ya me olvidé el nombre, pero es un abogado súper conocido. La cosa que él estudió abogacía en una universidad a distancia. Entonces, y el hermano, que era un profesional de una universidad reconocida, le cuestionaba su título. Y dice, título. pero si vos... Y uno de los capítulos se dedica a decir, pero si vos recibiste el certificado a distancia, abogado de Claro, qué, ¿no? claro, Era como, claro. Sí, me llamaba sí. mucho la atención, pero bueno, La el tema de la subestimación, certificación, sí, claro. sí, siempre Increíble. no sé si se valida de la misma manera el conocimiento haciéndolo en otra modalidad. Siempre estuvo ahí como dando vueltas. Sí, es cierto, verdad. es un estigma que ha tenido la educación a distancia. Yo creo que en los últimos años, con la aparición, ¿no?, de este fervor también, de muchas personas que necesitan estudiar, formarse y que no tienen la posibilidad de acceder, y la seriedad con la que las casas de estudio han tomado esa bandera, no sé si tiene ya la misma, ¿no? el mismo estigma no. que hace tantos No, años. No, y la Totalmente, pandemia también Pero ayudó a eso. exactamente, La eso No, iba a y decir, también, digo. también reglamentaciones a nivel nacional, Claro. ¿no? Que validan ya. Totalmente. Así que bueno, Muy bien, bueno. más lindo. otra columna más con info. Qué Muy lindo, bien. Entonces muy recordamos lindo. 30 de mayo. 30 de mayo. Cierra la inscripción a carreras a distancia y Correcto. cierra la presentación a trabajos al 10º Seminario Internacional de la Red Universitaria de Educación a Distancia, quien esperamos a todas y todos los que estén interesados en presentar sus experiencias. Repete el correo, por favor. Sí, inscripciones@unda.edu.ar para las inscripciones de carreras a carreras. distancia. Ujú. Y para el seminario, ya les digo, a ver si tenemos un correo, tienen que ingresar a la página Sí. 10seminariorueda.unt.edu.ar. Repitamos, Bien. entonces, a ver. Si se pone antes, a ver si me sale esto, https. Sí, eso sí, sí, sí. Los está dos perfecto. puntitos, Sí, barra, obviamente. 10 seminario rueda, todo junto, .unt.edu.ar. Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien. Impecable, como siempre, todas como las siempre. semanas. Un placer estar Gracias, acá, nos vemos Marce. en la semana que viene. Nos vemos el ¿Sí? miércoles que viene. Abrazo. Gracias. Marce. Gracias.